tumor que se inicia en las estructuras que conforman el cerebro y sus capas, digamos, sus protecciones, como por ejemplo, si tenemos las células cerebrales, que es dentro del parénquima, después tenemos las meninges, los nervios, las glándulas. El crecimiento tumoral, hay 3 tipos, digamos, de crecimiento, que es por expansión, por degeneración quística o por infiltración. La de por infiltración es la forma más agresiva porque se infiltra en el resto de las células y es más difícil su resección y su diseminación es mucho más rápida. Una particularidad que tienen los tumores del cerebro es que no dan metástasis a otra parte del cuerpo, ¿sí? Sí pueden dar metástasis ahí mismo al otro hemisferio o a otra parte del cerebro, pero no fuera del cerebro. La clasificación, después lo vamos a ver mejor en la otra parte de la clase, pero se dividen a grandes, digamos, para hacer una clasificación más general en cuanto a la localización, tenemos tumores supratentoriales y tumores infratentoriales. Los tumores supratentoriales son mucho más frecuentes en los adultos y los infratentoriales son mucho más frecuentes en los niños. Después vamos a hablar en detenimiento en cada uno. Y las metástasis son los tumores más frecuentes de todo el sistema nervioso. Obviamente no son tumores primarios, porque los tumores primarios son los originados en el cerebro, pero son, dentro de los tumores no primarios, los más frecuentes, ¿sí? E incluso los superan en frecuencia a los tumores primarios. Tienen localizaciones múltiples, de preferencia en los hemisferios cerebelosos, y el porcentaje de origen del tumor primario es el cáncer de pulmón en un 44%, es decir, el cáncer de mama, y hay un porcentaje, un 10% que es indeterminado. Estos pacientes, tenemos un paciente con una metástasis cerebral, la operan para ver de dónde es, que esto es muy frecuente, o sea, a veces el hallazgo en el paciente se hace cuando presenta a lo mejor síntomas cerebrales, que ahora los vamos a ver, y entonces lo que se hace es, nos piden a nosotros los oncólogos de operarlo, por más que a lo mejor tenga otra lesión en algún otro lado, que a lo mejor la otra lesión no es de tan fácil acceso, nos piden nosotros operarlo para poder tener información atomopatológica de dónde es el tumor primario. Si hay un 10% en el cual no se halla un tumor primario, obviamente en estos casos en los que es indeterminado, cuando se le hace el screening de todo el cuerpo, no se encuentra tampoco ninguna otra lesión. Y una particularidad que tienen los cánceres de mama y cáncer renal, lo vamos a ver después, pero es que debutan la mayoría de las veces con un sangrado, entonces el síntoma es mucho más agudo. Bueno, con respecto a la sintomatología, las podemos dividir en focales o generales. Focales son las crisis epilépticas y los déficits neurológicos, y los generales son las cefaleas, las náuseas, los vómitos, que estos 3 síntomas corresponden a signos de hipertensión no craniana, pero obviamente son mucho más inespecíficos y el paciente muchas veces los pasa inadvertidos. Con respecto a los síndromes focales, tenemos, depende dónde está localizado la lesión, los síntomas que vamos a tener, ¿sí? Ahora vamos a ver más en detenimiento, pero por ejemplo, si la afectación es a nivel frontal, vamos a tener deterioros intelectuales, alteraciones de la conducta, cambios de la personalidad. Si es parietal, vamos a tener alteración del tacto, ataxias, disartrias, depende si es izquierdo o derecho. Si es occipital, alteraciones visuales. Si es temporal, vamos a tener alteraciones de la memoria y también de comprensión del lenguaje. Y si tenemos ya en fosas infratentoriales, que serían tronco y cerebelo, si es cerebelo vamos a tener trastornos del equilibrio o ataxia, y si es en tronco cerebral vamos a tener ya afectación del ritmo cardíaco, respiratorio, somnolencia, parálisis, el paciente va a estar en coma. Si voy muy rápido me dicen y bajamos, porque yo tiendo a hablar bastante rápido a veces. El síndrome frontal es Sí, muchas... perdón, no, si puedes ir apenas más lento. Bueno, dale, perfecto. Gracias. Con respecto, no, por favor. Con respecto al síndrome frontal, es el típico paciente que uno dice está frontalizado. ¿Sí? Esto es lo que más se tiene que acordar. Es un paciente que no tiene inhibiciones, o sea, va a decir lo que quiere, lo que piensa, sin importar cómo afecta a la otra persona. Y también muchas veces lo que vemos es que el paciente se tiende a dormir, ¿sí? Van a ver que muchas veces consulta a la familia porque el paciente a veces no se da cuenta y nos dice eso, no, ella está durmiendo todo el día, duerme muchísimo más de lo normal y como que también se no le importa nada, como esos cambios de personalidad es lo que más nota la paciente, los familiares. Obviamente que también podemos tener afectación motora, que esto también va a ser evidente para el paciente, que podemos tener hemiparesia, o sea, contralateral al lado donde tiene la lesión. Si es el lado dominante, que obviamente siempre se sabe que si el paciente es diestro, hay mayores posibilidades de que
que su lado dominante sea el izquierdo. Entonces, si tenemos afectación del lado dominante, podemos tener una afasia, ¿sí? Cuando hay un síndrome frontal, es como que se liberan los reflejos de prensión y primitivos, o sea, los que tenemos cuando somos bebés, que después se van desapareciendo, como de que le tocan la mano y tiende a apretarla y a no soltarla, eso es bien característico. Después, con respecto a la incontinencia urinaria, la continencia urinaria tiene varios relevos a lo largo de todo el sistema nervioso central. Uno de ellos está a nivel frontal y otros está a nivel de la columna, o sea, de la médula. Entonces, al tener afectación frontal, muchas veces vamos a ver esto, que el paciente dice que tiene incontinencia urinaria, o sea, que no llega al baño, o que se orina encima y no se da cuenta, ¿sí? Hay veces también que tenemos esta tendencia al mutismo, o sea, estar más callado, más apagado, o sea, tenemos los dos extremos, ¿sí? O un paciente totalmente frontalizado, o un paciente que a lo mejor no habla, está más dormido. Bueno, ahí ya le dije todo lo que decía en otras palabras, ¿sí? Con respecto al síndrome parietal, la parte, digamos, el lóbulo parietal va a manejar la parte sensitiva del cuerpo contralateral, ¿sí? Y también la parte del dolor. El dolor de tipo central es muy difícil de tratar y muchas veces esto es un gran problema, ¿sí? No es tan frecuente que lo veamos, pero cuando el paciente tiene este tipo de dolor central, no hay ninguna medicación que lo mejore, digamos, ¿sí? Y si es del lado dominante, vamos a tener una apraxia idiomotora y el síndrome de Hertzmann. El síndrome de Hertzmann es caracterizado porque el paciente no puede hacer cálculos, se confunde de derecha a izquierda, y tampoco puede nominar los dedos de la mano, ¿sí? Y cuando es el lado no dominante, ya tenemos o desorientación topográfica, o anosognosia, o apraxia constructiva. O sea, apraxia constructiva es que el paciente no puede, o sea, sabe cómo hacerlo, pero no puede generar el movimiento para poder lograr eso, ¿sí? En la apraxia idiomotora, por el contrario, no puede idear, digamos, cómo realizar, o sea, cómo se hace para escribir, no sabe directamente, ¿sí? En la apraxia constructiva sabe cómo hacerlo, pero no puede llevarlo a cabo. Con respecto al síndrome temporal, tenemos, obviamente es totalmente distinto un paciente que tiene afectado el lado dominante y el lado no dominante. Como dijimos, en el mayor porcentaje de la población, el lado dominante es el lado izquierdo, y si está afectado el lado izquierdo, vamos a tener la fascia de Wernicke. La fascia de Wernicke es la fascia que está todo el tiempo hablando y no entiende, digamos, lo que se le pregunta, ¿sí? A diferencia de la fascia de Broca, en la cual el paciente entiende lo que uno le dice, pero no puede hablarlo, ¿sí? En la fascia de Wernicke, directamente el paciente habla sin sentido y demás. Es una fascia fluente en la cual el paciente está muy verborrágico, pero no tiene sentido el contenido de lo que habla. Alteraciones de la memoria verbal o cuadrantopsia superior homónima. Acuérdense que todo lo que es la vía visual pasa también por la parte temporal y puede haber una cuadrantopsia superior homónima. O sea, quiere decir que del mismo lado donde tiene la lesión, el cuadrante superior externo no va va a tener como si fuera borrado o en negro. Y si tiene el lado no dominante, vamos a tener trastorno de la atención, trastorno de la memoria no verbal, alteraciones de la relación visoespacial, y también puede ser cuadrantopsia superior homónima del otro lado. Es muy característico que nosotros vemos en los pacientes con algún síndrome temporal, cuando es el lado no dominante, que el paciente se pone muy agresivo, ¿sí? Esto es muy característico, lo vimos en muchísimos pacientes, que la familia consulta lo ve agresivo y se pelea, sea violento, que antes antes de desarrollar el cuadro no presentaba estos síntomas. Y después el síndrome occipital, ya ahí tenemos una hemianopsia homónima, o sea, no vemos la mitad, digamos, del campo de ese lado, y heminegligencia visual, o sea, a veces lo ve, pero como que no lo reconoce que está y lo niega totalmente. O sea, estos pacientes es muy característico a veces hasta que incluso se vistan la mitad del cuerpo y la otra parte la descuidan totalmente porque no la reconocen. Si tenemos una lesión izquierda, vamos a tener alexia sin agrafias. El paciente puede leer, pero no puede escribir. Después, anomia de colores, o sea, el paciente ve los colores y no sabe ponerle el nombre, digamos, a los colores. Y agnosia de objetos reales es que a lo mejor le mostramos esto, qué es esto, una lapicera o un lápiz, y el paciente no sabe decirlo. Perdón, ¿puedo preguntarte qué era alexia? Alexia sin agrafia es que el paciente
¿Sabe leer? No, alexia sin agrasia es, el paciente no puede leer pero sí puede escribir. Ah, Otra vez lo dije. El paciente no puede leer pero sí puede escribir. ok. Yes. Y cuando tenemos del lado de la lesión derecha, vamos a tener desorientación topográfica, o sea, como que pierde la noción de dónde están las cosas, o sea, piensa que a lo mejor el objeto está más cerca de lo que está. Acromatognosia, también que tiene un trastorno, digamos, en los colores, pero no en la nominación, sino en la diferenciación de los colores. Y prosopagnosia es que pierde, digamos, la posibilidad de reconocer los distintos rostros. A lo mejor nosotros le preguntamos, ¿quién es? Yo le digo las preguntas porque es lo que hacemos habitualmente, y que por ahí le va a ser útil si alguno hace neurocirugía más y sí, o neurología, y si no, en una guardia. Es preguntarle, por ejemplo, quién es esa persona que está acompañándolos, y él a lo mejor le dice, no, no la conozco, o es, no sé, mi hija y en realidad era la mujer, una cosa así. O sea, es como que no puede ponerle nombre a las caras, como que se olvida de eso. Bueno, esta fue la primera parte. ¿Los mareé un poco? Un poco, Sí, díganlo, sí. sí, un poquito. En realidad es, lo que más se tiene que acordar es a grandes rasgos, porque la verdad que cuando más, estando, por ejemplo, yo les hablo, por ejemplo, lo primero que van a hacer si es que están en una guardia o lo que sea, lo que más importante que tienen que es saber que algo de todo lo, de lo que el paciente tiene del examen neurológico no es normal o que les llama la atención de algo. No es necesario que sepan la ubicación exacta, o sea, si el paciente viene frontalizado, es decir, no, va a tener un tumor en el lóbulo frontal izquierdo, no, o sea, más o menos saber que algo no está bien para pedirle un estudio, que siempre es lo que se hace en este tipo de pacientes. O sea, pedir una tomografía para primero evaluar si es algo agudo o si es algo más crónico, ¿sí? Claro, Igual, tipo identificar alguno de esos síntomas para decir, puede llegar a ser de acá y después con claro, la como imagen ir a lo que buscarlo, van a, pero no justo tal acá o cual. acá. Ok. Sí, eso ya es, de hecho a veces Ya hasta es un nosotros, montón, me algunos, parece eso. claro, nosotros a veces, sí, tal cual, a veces hasta a nosotros mismos nos decimos, sí, puede tener acá, y a veces también uno le erra porque hay síndromes que son muy complejos y generan muchos síntomas juntos, y lo mejor es hacer la tomografía. De hecho, también a nosotros como especialistas, el paciente primero si tuvo algún síntoma consultó o a un neurólogo o a un clínico, entonces también ya nos llega con la tomografía hecha. ¿Sí? Lo que sí les tiene que quedar como más importante de todo esto es el tiempo que lleva de evolución, ¿sí? Porque no es lo mismo pensar, o sea, hoy estamos hablando de tumores, pero en el cerebro y todos esos síntomas, como les dije antes, por ejemplo, el cáncer renal, la metástasis de cáncer renal que debuta con una hemorragia, es algo agudo ese tipo de síntomas, ¿sí? Entonces, eso es totalmente, se actúa y se maneja distinto que el paciente que a lo mejor viene desarrollando un tumor y viene con cefalea y vómitos hace un mes, obviamente que va a haber que operarlo, que tratarlo, internarlo y todo, pero la urgencia del caso no es lo mismo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan algo de todo lo que es la autorregulación cerebral, no es lo mismo que de repente ingrese un volumen nuevo a lo que es la cavidad craneana, que se vaya acomodando a poquitito, como lo es crónicamente con un crónico, o sea, más subagudo, digamos, con un tumor que va creciendo, ¿sí? ¿Quieren descanso o seguimos? No, seguimos. Seguimos, Ese pero silencio. Sí, sí, más sí. lento, por Más lento, favor. sí, perdón, chicos. Sí, está bien, ok. Es que tiendo a hablar rápido en todos mis momentos de mi vida. O sea, los pacientes acá en el consultorio hago lo mismo, así que Ah, bueno, téngame paciencia. está bien, no. Nada, voy a tratar de hablarles más lento. Igual me van parando, me tienen que decir bajada, o volver a repetir tal cosa, lo hacemos, ¿sí? Dale, Bueno, gracias. lo mismo, ¿sí? Vamos a hablar de los más frecuentes. Dentro de los tumores cerebrales hay 1.000.000 de tumores, bueno, no 1.000.000, pero muchísimos, y de hecho las clasificaciones van cambiando todo el tiempo, ¿sí? De hecho, la última clasificación todavía no, o sea, fue como un agregado que fue la de la OMS en el 2016, y todavía no salió una definitiva, digamos, con estas nuevas mejoras o nuevas clasificaciones, ¿sí? Así que vamos a hablar de los más frecuentes porque de hecho
y nosotros tampoco, muchas veces es mandar la anatomía patológica y ahí nos centramos de la subclasificación y demás, ¿sí? Perdón, ahora vas a hablar de Sí. tumores primarios, ¿no? De tumores primarios y también de los secundarios. Ok. Con respecto a los tumores cerebrales, como dijimos antes, es cualquier tumor que puede crecer, digamos, que se inicia en las distintas células, digamos, que conforman la cavidad craneana, ya sea las células cerebrales, que son las células gliales, las meninges, los nervios o las glándulas. Ahí tenemos algunos nombres que son los más comunes, por ejemplo, dentro de los nervios tenemos los más comunes, que es el glioma óptico, que es muy frecuente en los niños. Otro muy frecuente es el schwannoma vestibular. Dentro de los tumores de las glándulas tenemos los tumores pituitarios. Dentro de las células cerebrales tenemos astrocitomas, oligodendrogliomas, el ependimoma, el meduloblastoma y el astrocitoma. ¿Sí? Y después, bueno, junto con lo de las glándulas también tenemos lo de la región pineal, que no son muy frecuentes. La clasificación, con respecto a la clasificación, como les decía recién, hay muchísimas clasificaciones. La primera fue de Virchow en el 1860, imagínense las que hubo después en adelante. La que se usa actualmente es la de la OMS, que empezó en 1979, y que se van agregando mejoras, depende lo que se va descubriendo, cómo se va agrupando, o también al comportamiento que tiene el tumor con la radiocirugía, la quimioterapia y demás. La última que yo les contaba recién incorporó todo lo que es la biología molecular, que la verdad que fue un muy buen descubrimiento, digamos, en cuanto a también ver el comportamiento de algunos tumores que a veces parecían benignos o de bajo grado y después se terminaba comportando como de alto grado. Acá están un poquitito divididos, ¿sí? Como les dije, no se tienen que estudiar la clasificación, porque esta es una clasificación por ubicación, porque como les dije, es un montón, está subdividido en un millón de cosas. Es más o menos acordarse de dónde proviene cada uno, ¿sí? Por ejemplo, saber que el tumor astrocítico es un tumor del tejido glial, o sea, de las células cerebrales, lo mismo que los tumores oligodendrogliales, los tumores de plexo coroideos, esos son como los más frecuentes, o el glioblastoma multiforme, el astrocitoma, que también son frecuentes. Después, dentro de los tumores de los nervios, vamos a tener los schwannomas. Siempre que vean la palabra schwannoma, en realidad es benigno, ¿sí? Porque es un tumor de la célula de Schwann, que va envolviendo, si se acuerdan, es la que la provisionando la capa de mielina para mejorar la conducción. Y también tenemos neurofibromas, perineuronas, pero saber más o menos de qué célula es la que provienen, ¿sí? Lo mismo que los tumores de las meninges, el 95% son benignos, hay un cierto porcentaje que son malignos, pero la verdad que es muy raro. Después tenemos los tumores de las células gigantes, que son tumores o germinomas, o carcinomas embrionarios, teratomas. Esto por ahí es más frecuente en los chicos, pero también es un poco más raro. O sea, si bien dentro de los adultos y niños es más frecuente en los niños, no deja de ser un tumor un poco menos frecuente. Los tumores de la región cerebral, eso sí, lo vemos día a día, que son los adenomas hipoficiarios, los más frecuentes, y los craneofaringiomas también. Es patología del niño, pero también se ven en algunos adultos. Y otros tenemos los tumores metastásicos o los linfomas, que pueden ser primarios del sistema nervioso central. Bueno, la epidemiología tiene una incidencia de 7 a 10 en 100.000 habitantes, es el 2% de todas las neoplasias, es el sexto tumor más frecuente en adultos y segunda causa de muerte en los menores de 15 años. ¿Por qué? Porque en la población pediátrica son mucho más frecuentes los tumores en el sistema nervioso central. ¿Sí? Creo que junto con los tumores hematopoyéticos son los más frecuentes. Bueno, y acá un poquitito esto es una ayuda de memoria, los más frecuentes. Las metástasis es el tumor más frecuente, incluyendo los primarios y los secundarios. El más frecuente de todos es el pulmón. El glioblastoma es el más frecuente en adultos, es un tumor maligno. Después tenemos el astrocitoma de bajo grado, que es más frecuente en la infancia. El oligodendroglioma, que es más frecuente en los adultos, entre la tercera y cuarta década. Después tenemos el meningioma, que les sigue en frecuencia, es muy frecuente en las mujeres, alrededor de los 50 años, es un tumor de crecimiento muy lento, ahora lo vamos a ver. Después tenemos el papiloma de plexo coroideo, que es más frecuente en los niños, el lipoma en la espina bífida, es también frecuente, pero no tanto. No, en la espina se asocia a pacientes con espina bífida.
Los linfomas primarios también siguen frecuencia, esto tiene la particularidad de que responden muy bien a la radioterapia y a la dexametasona. Después tenemos los craniofaringiomas, que es un tumor que se produce dentro, o sea, por restos que quedan de la bolsa de Rathke, y es mucho más frecuente en los niños, pero también se ven en los adultos. Dentro de las células germinales, el germinoma es el más frecuente, se hace una resección quirúrgica, pero también es muy sensible a quimio, a rayos, a quimio y a radioterapia. Los quistes coloides, después los ionomas acústicos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de esto. Pero esto es como una ayuda a memoria de cuáles son los más frecuentes y el sitio, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo tenemos para que se desarrolle un tumor cerebral? La verdad que no hay nada demostrado, o sea, que diga sí, como por ejemplo tan relacionado como el cigarrillo del cáncer de pulmón, pero obviamente que todo lo que es la calidad de vida, la dieta, el alcohol, el cigarrillo, todo contribuye, digamos, a generar, a estimular, digamos, todo lo que es la vía oncogénica, pero sí se dio una relación entre el uso del celular y las antenas cerca, digamos, de las personas que tenían algún tumor cerebral. O sea, fue lo único que se vio que podía tener alguna relación. Así que no duerma con el celular pegado a la cabeza a la noche. Bueno, con respecto a la frecuencia, como dijimos antes, el tumor más frecuente es el glioblastoma, que actualmente ya se llama glioblastoma, no glioblastoma multiforme, en la última clasificación de la OMS, es el más frecuente con un 30%, después le siguen los ostrocitomas y después le siguen los meningiomas. Esta es una clasificación en la cual nosotros sabemos qué tipo de grado es y qué tipo de malignidad tiene. ¿Sí? Lo que se evalúa en este tipo de clasificaciones en la pieza quirúrgica, el patólogo va a ver si tiene atipia nuclear, o sea, si tiene un hipercromatismo o tiene alguna variación en el núcleo o en el nucleolo de la célula tumoral, qué cantidad de mitosis hay, si hay proliferación endotelial, o sea, si tiene vasitos sanguíneos nuevos, o sea, de crecimiento, o si tiene necrosis. Se le divide en 4 grados, el grado 1 es que no tiene ninguno de esos criterios, el grado 2 tiene al menos 1, el grado 3 tiene 2, y el grado 4 ya tiene 3 o 4. Esto va inmediatamente relacionado, digamos, con el pronóstico que tienen de sobrevida los pacientes. Si el grado 1 tiene una sobrevida de 5 más años, el grado 2 de 3 a 5, el grado 3 de grado 1 a 3, y el grado 4 sobrevida menor a 1 año. Este es el caso del glioblastoma, que dijimos que era el tumor más frecuente de los tumores primarios. Cuadro clínico inicial es lo que vimos antes. Habitualmente es un déficit neurológico progresivo, lo más frecuente. Por ejemplo, viene el paciente diciendo que empezó hace un mes con una disminución de la fuerza, pero que no era tan evidente, que no le dio bolilla, lo dejó pasar, y después se fueron agregando otros síntomas, o progresando, que hace que el paciente consulte. La cefalea siempre está característica. En un momento se decía, se creía que la cefalea era más de origen matinal y que con el pasar del día se iba disminuyendo. Después se demostró que a veces la mayoría de los pacientes tenían cefalea durante todo el día o de la misma intensidad y que no tenía un comportamiento específico. Bueno, parecia como déficit neurológico progresivo es uno de los más frecuentes, y convulsiones. Vamos a ver que hay un tumor que es muy característico que debute con convulsiones. Pero aparte de este tumor que es característico que debute con convulsiones, las convulsiones por alguna lesión tumoral va porque la corteza, digamos, que va a estar estimulada o infiltrada, digamos, entonces genera como un cortocircuito y ahí va a tener la convulsión. Muchas veces también con estos vasitos que se van creando, van disminuyendo la irrigación a ese tejido perilesional, y también eso va a producir una convulsión, ¿sí? Bueno, los tumores supratensionales, esto es más parecido a lo que vimos recién. Vamos a tener aumento de la presión intracraniana, vamos a tener un déficit focal progresivo. Acuérdense que la presión intracraniana estaba dada por los distintos componentes, y que si aumentaba el componente de uno o se agregaba algo nuevo, tenía que disminuir otro para poder mantenerse constante, hasta que llega un momento que esa autorregulación se pierde y va a tener aumento de la presión intracraniana. Esto se ve clínicamente con esto, con la cefalea, las náuseas y los vómitos.
Bueno, después el déficit focal progresivo, como dije, la cefalea, la crisis convulsiva, cambio del estado mental, depende de dónde esté localizado, y muchas veces los síntomas son similares al ACV o al accidente isquémico transitorio. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico y tardar un tiempo, digamos, interrogando o al paciente, si puede contarnos, o al familiar, para que nos cuente cuándo empezó con los síntomas, qué síntomas tiene, a qué está relacionado, ¿sí? Y los tumores infratentoriales también van a tener aumento de la presión intracraniana, pero esto es secundario a la hidrocefalia que van a producir. ¿Por qué? Si se acuerdan del dibujito recién, ¿qué tenemos? El tronco y el cerebelo, ahí tenemos los agujeros de Luschka y de Magendie, y el cuarto ventrículo arriba, donde se comunican con la parte medular, o sea, hace que el líquido cefalorraquídeo transcurra desde los ventrículos laterales y tercer ventrículo hacia la médula. Al estar ahí en la lesión, va a comprimir el cuarto ventrículo, entonces el líquido cefalorraquídeo se va a acumular arriba, produciendo una hidrocefalia. Entonces los síntomas vamos a tener lo mismo, cefalea, náuseas y vómito, que estos son característicos de la hipertensión endocraniana, pero en este caso también vamos a tener o papiledema, trastornos de la marcha o ataxia, por donde está localizado el tumor, vértigo y diplopía. El diagnóstico siempre una tomografía, como les dije antes, hay que saber si es algo agudo que tengamos que actuar de urgencia o si es algo que se puede, digamos, programar, o a veces hasta incluso no hacer ninguna cirugía. Lo que vamos a ver en la tomografía nos va a ver si tenemos afectación vascular, si tiene afectación del hueso, porque hay algunos tipos de tumores como los meningiomas que a veces, si bien son benignos, infiltran el hueso. Bueno, también detectar metástasis a veces hay en la base del cráneo, en la parte del hueso, ya sea el clivus, las regiones cerca, digamos, del foramen magnum, y también situaciones, como le dije recién, de emergencia, a ver si, por ejemplo, los tumores renales que debutan con un sangrado, esos pacientes seguramente requerirán una cirugía de urgencia en ese momento, porque el sangrado generó una inestabilidad, digamos, de esa compensación cerebral, produciendo una hipertensión ucraniana aguda, y el paciente seguramente va a estar con un Glasgow bajo y hay que sacar ese tumor. Y a veces también se hacen las tomografías cuando el paciente tiene contraindicaciones. Hemos tenido varios casos en los cuales o tienen algún marcapaso, por ejemplo, que no se puede hacer resonancia, o claustrofobia. Igual con respecto a la claustrofobia se puede solicitar una resonancia magnética con anestesia, entonces se puede realizar igual el estudio. Y lo de, o sea, el estudio, Perdón, digamos, sí. una pregunta, lo de recién metástasis, Sí. ¿sería del tumor primario a otras regiones? ¿O hablas de No, metástasis? De no, cualquier puede tipo ser de tumores metástasis. de cualquier tipo de metástasis, o del mismo tumor. Sí. Dentro de los tumores primarios, el meningioma es el único que por ahí invade el hueso. El resto a veces lo vemos por metástasis, por ejemplo el cáncer de mama, la metástasis en el hueso y en la calota es muy característico, pero es más metástasis de un primario extracerebral, los más frecuentes que afectan el hueso. ¿Sí? Sí. Bueno, como les decía, el diagnóstico, el estudio por imágenes de preferencia es la resonancia. La resonancia a nosotros nos da muchísima información, vemos exactamente la localización, luego también se le inyecta contraste y vemos la captación, cómo se comporta esa lesión al contraste, o sea, si la captación es homogénea o heterogénea. Eso nos habla a nosotros de la heterogeneidad del tumor, y obviamente si es heterogénea tiene más posibilidades de que sea a lo mejor un tumor de alto grado porque tiene sectores de necrosis o de proliferación vascular. Obviamente nosotros podemos hacer un montón de diagnósticos presuntivos antes de la cirugía, por la imagen, por los síntomas del paciente, pero hasta que no tengamos el estudio de la anatomía patológica no podemos decir con certeza, digamos, sobre qué estamos tratando, digamos, ¿sí? Bueno, la espectroscopía por resonancia es algo que también se ha empezado a utilizar en los últimos años y nos da a nosotros una idea, como les decía recién, de qué tipo de lesión estamos tratando. Hay algunas lesiones que son muy características que realzan en anillo, que puede ser tanto metástasis como a veces también deja duda que sea un absceso. Obviamente que todo el contexto del paciente nos va a indicar más por un lado o por el otro, pero a veces realmente se plantea la duda
y la espectroscopía también nos ayuda a nosotros a decidir. ¿Qué hace la espectroscopía? No sé si saben algo de esto, si por imagen lo vieron o algo. No, puede ser que No. sea como un transportador gigante, una cosa así. No, es con, Ese que... con la misma. ¿Qué? No, porque me confundí. No, nada. A lo mejor era cuando te cuente, a lo mejor no te confundiste. No sé si es un transportador gigante. Sé que, por ejemplo, lo que se hace es, dentro de la resonancia se utiliza un tipo de software en el cual se seleccionan dos voxels, que se llaman. Ahí ven en la figurita que tenemos una lesión del lado izquierdo y una lesión del lado derecho, ¿sí? Acuérdense que siempre es cruzado cuando nosotros vemos la resonancia. Lo que vemos en nuestro derecho es izquierdo del paciente, ¿sí? Sí. Bueno, entonces ahí lo que se eligen dos voxels. Un voxel donde está pegado a la lesión o en la lesión, y otro voxel en el mismo lado, pero del lado contralateral, que se supone que es sano. Entonces se evalúan los distintos metabolitos que hay, o los picos que hacen. Por ejemplo, el N-acetil-aspartato se sabe que disminuye en los gliomas, que son tumores primarios. Que la colina aumenta en tumores, y que, por ejemplo, el lactato está presente en la necrosis y en infecciones. Entonces eso a nosotros nos da una idea de decir, bueno, tienen necrosis, el N-acetil-aspartato está disminuido, bueno, puede ser un tumor primario, ¿sí? Nos brinda bastante idea, digamos, de lo que es y que no es tejido normal. En muchas lesiones es muy fácil reconocer que es un tumor, una lesión, o hay que operarlo, pero muchas veces se plantean algunas dudas, algunos casos en los cuales no se puede determinar si es un paciente con un tumor, si es un caso quirúrgico o no. Son menos, o sea, gracias a Dios, son pocos los casos en los cuales se plantea tanto la duda, y obviamente se presentan en comités y se discuten, pero a veces este tipo de espectroscopía es muy útil para esos casos. Y después la resonancia magnética funcional, que a nosotros nos sirve muchísimo, porque ¿se acuerdan cuando hablamos antes que depende del lado dominante o no dominante, dónde estaba localizado? Bueno, supongamos que el paciente tenemos una lesión a nivel parietal, en área frontoparietal, digamos, cerca del área motora, y nosotros no sabemos si el paciente, por ejemplo, solamente tiene cefalea y una debilidad leve de la mano, poner. Entonces, a nosotros nos interesa saber si la lesión está muy pegada o no al área funcional. Si bien anatómicamente nosotros sabemos dónde se localiza, en todos los pacientes a veces cambia un poquitito, entonces le hacemos esta resonancia magnética funcional, en la cual al paciente nosotros pedimos distintos paradigmas, porque obviamente no le vamos a hacer que, no sé, por ejemplo, fluencia del lenguaje si el área está en el área motora, ¿sí? Entonces pedimos paradigma motor, y lo que le hacen al paciente dentro del tomógrafo es hacer algunos ejercicios, por ejemplo, que mueva la mano, que levante el brazo, o la pierna, o lo que sea, y con un procesamiento que lo hace una física, lo que se hace es determinar las áreas en donde se iluminan, digamos, o tienen mayor, digamos, en realidad es todo por el flujo sanguíneo. Entonces, lo que va a hacer es, todo este proceso que hace la física es, a nosotros nos da la imagen de, como vemos ahí, dónde está la lesión, la activación motora de la mano izquierda, dónde está la activación motora de la mano derecha, y nosotros sabemos si estamos lejos, cerca, y si la resección también se va a poder hacer completa, ¿sí? Algo parecido es la perfusión también, que nos sirve un poco para saber dónde está la localización y la infiltración, pero más de todo también nos sirve a nosotros para saber si tiene neovascularización, ¿sí? Si se ilumina mucho o no, nos da a nosotros también de decir si es algo de alto grado o de bajo grado o intermedio. ¿Alguna duda hasta acá con esto de la funcional? ¿O del espectro? Bueno, seguimos. Como les dije antes, lo más importante de todo es tener una muestra de la pieza quirúrgica, ¿sí? Lo ideal siempre que se pueda es hacer una resección quirúrgica. ¿Por qué? Porque estamos sacando toda la lesión y ya estamos haciendo gran parte del tratamiento. Por ejemplo, si es algo benigno,
con la resección quirúrgica sola ya está, el paciente no tiene que hacer ningún otro tratamiento, y si es algo benigno ya tiene un gran porcentaje del tratamiento hecho y después tendrá que hacer rayos o quimio dependiendo la malignidad o la estirpe tumoral. Hay casos en los cuales, por ejemplo, como hablábamos antes, los tumores del tronco cerebral, los tumores que están muy, por ejemplo, cerca de los ganglios de la base, el ganglio del tálamo y demás, que es más difícil acceder a ellos sin dejar alguna secuela neurológica en el paciente. Entonces, obviamente, a veces lo que se hace es hacer una biopsia estereotáctica, que como se ven ahí, se coloca un marco, en el cual, previo a esto, nosotros se coloca el marco y se va a tomografía. Ahí se trazan una cierta cantidad de coordenadas, viendo hasta dónde nosotros queremos llegar, y se introduce estas mismas coordenadas, se colocan después en el marco, que son todas el redondel ese que ven que sale, el semicírculo y el otro vertical, en los tres ejes, y con la canalita después se llega al lugar donde nosotros planificamos previamente por tomografía. Obviamente que el daño es mucho menor que el de hacer una cirugía y una resección completa, pero también hay un gran porcentaje en el cual a lo mejor la biopsia no nos arroje ningún resultado, nos venga indeterminado, porque estamos sacando unos mini pedacitos de lesión. ¿Vamos bien? Sí, ¿Me escuchan? sí. Sí, sí. Bien. Bueno, con respecto a los tumores más frecuentes, los nombramos antes, tenemos el oligodendroglioma. El oligodendroglioma tiene preferencia en los lóbulos frontales, o sea, su mayor localización es en los lóbulos frontales, la edad media es en los 40 años, es mayor en los hombres que en las mujeres, muchas veces debutan con convulsiones, es generalmente benigno porque tiene una sobrevida a los 10 años de un 10 a un 30%, y el tratamiento es con cirugía y con quimioterapia. Después tenemos los astrocitomas, que los astrocitomas tienen la particularidad de que es un crecimiento infiltrativo de la sustancia blanca, se van a ubicar en los lóbulos frontales o temporales, son los más frecuentes del sistema nervioso central, un 80%, y vamos a tener dentro de los astrocitomas la división entre astrocitoma pilocítico, que es muy frecuente en los pediátricos, y después astrocitoma difuso, que también es de un grado 2, es más frecuente en los adultos, y después tenemos el astrocitoma anaplásico, que es de grado 3, y el glioblastoma de grado 4. La edad media de aparición es alrededor de los 50 años, y es mayor en los hombres que en las mujeres. El glioblastoma, que dijimos recién, forma parte de la estirpe primaria, de la estirpe de astrocitos, y tiene dos vías de producción, ¿sí? Hay una vía que es de un astrocito que es grado 1, se va a ir mutando, digamos, con los años, a un grado 2, o la otra opción, digamos, de generación tumoral es directamente un tumor, digamos, grado 4, ¿sí? Por eso todos los pacientes con astrocitomas, por más que se piense que es un grado 1, porque vemos que la captación del contraste es homogénea, el crecimiento es lento, el paciente no tiene demasiados síntomas, igual se hace la resección completa, en los casos donde se pueda, porque hay un alto riesgo de que se progrese en malignidad a un glioblastoma. El glioblastoma, bueno, son astrocitos muy poco diferenciados, tienen un crecimiento infiltrativo, difuso, como les dije recién, el origen puede ser primario o secundario. La edad media de aparición es los 50 años, también es más frecuente en los hombres que en las mujeres, y como se ve ahí en la resonancia que tienen ahí, el refuerzo con el contraste es muy heterogéneo, ¿sí? Vieron que no tiene una forma clara, no es una formita redondeada como vimos antes en el oligodendroglioma, ni como el que vamos a ver en las metástasis. Es muy heterogéneo, o sea, mucha proliferación endotelial, mucha necrosis, mucho edema alrededor, no sé si ven todos esos grisecitos en el que está el paciente del sagital, o sea, el perfil, todo eso es el edema infiltrativo, ¿sí? La evolución clínica de estos pacientes es muy tórpida, ¿sí? A pesar de que uno le haga la resección quirúrgica, quimio y rayos, el paciente tiene una sobrevida de 1 año, ¿sí? Y al año generalmente lo que se ve es que en los bordes donde estaba la lesión previa empieza a crecer la lesión. Por más que se haya hecho una resección con microscopio sin dejar ningún tipo de lesión, vuelve a crecer desde esos bordes. Y muchas veces, si el paciente está en buen estado general y demás, se puede hacer una segunda resección, pero para ahí ya la secuela neurológica que va a quedar va a ser mayor.
Con respecto al meningioma, el meningioma son de los tumores, 14% de los tumores cerebrales en frecuencia, son benignos, el 95%, solamente con la resección quirúrgica ya se curan. Los lugares más comunes son en la voz cerebral, en la convexidad y en la ala mayor del esfenoide. Crecen desde la dura madre, por eso es bien característico, como se ve en la imagen, esa colita dural. Vienen como si fuera un sombrero con las alas, y esa es la implantación donde se inicia el tumor. ¿Sí? Son tumores muy... ven esa captación homogénea de contraste, o sea, quiere decir que tiene bastante cantidad de vasos sanguíneos, pero es todo homogéneo. Son generalmente duros cuando se tiene que hacer una resección quirúrgica, y bueno, obviamente son extraxiales porque no crecen dentro del parénquima cerebral, sino que crecen las meninges y van creciendo hacia el parénquima, pero lo desplazan, no lo invaden ni lo infiltran. Y algo muy característico de estos crecimientos, estos tumores son de crecimiento muy lento, se cree que es alrededor de 1 milímetro cada 3 meses o 2 meses. Después tenemos los schwannomas del nervio vestibular, como les dije antes, son tumores de los nervios. El schwannoma vestibular es la rama superior del octavo par, que es encargada de la parte vestibular o del equilibrio, es un tumor benigno. Algo muy característico es que se presenta con hipoacusia, con acúfenos y con trastornos del equilibrio. Por eso es muy frecuente que este tipo de pacientes consulten a un otorrino primero porque presenta esta disminución en la audición. El tratamiento es quirúrgico. Hay casos en los cuales están asociados a la neurofibromatosis tipo 2, en los cuales los pacientes pueden tener bilateralmente este tipo de lesiones, y ahí se plantea en cuanto a una bastante problemática en cuanto al tratamiento, porque si bien uno intenta preservar la función del octavo par, de la audición, es muy difícil a veces que se conserve, y el paciente la mayoría de las veces queda sordo de ese oído. Entonces, si el paciente tiene dos bilateralmente, es un riesgo porque el paciente a lo mejor puede quedar sordo. Por eso esos casos se evalúan en conjunto con otorrino, con psicología. Aparte, la neurofibromatosis tipo 2 es muy frecuente en los niños, entonces no es lo mismo, digamos, que un adulto y la expectativa de vida que tienen. ¿Sí? Pero si es unilateral, o sea que no está asociado a la neurofibromatosis tipo 2, el tratamiento es quirúrgico. Los tumores hipoficiarios, la mayoría de ellos son los adenomas benignos. La clínica siempre, o sea, la mayoría de las veces es por alteraciones hormonales, o hemianopsia bitemporal, o una apoplejía hipoficiaria. Con respecto a las alteraciones hormonales, es muy frecuente que tenga el paciente con Cushing, con acromegalia, o sea, siempre el diagnóstico lo hace el endocrinólogo y nos lo deriva a nosotros. Afecta igual entre hombres y mujeres, entre los 30 y los 50 años es lo más frecuente. La mianopsia bitemporal está producida porque el tumor va creciendo hacia arriba, acuérdense que está en la silla turca, la hipófisis, y hacia arriba está el quiasma óptico, entonces genera compresión del quiasma y genera una mianopsia bitemporal. Siempre estos pacientes, dentro de todo el estudio que se hace, es un buen perfil hormonal y también una campimetría para ver si tiene afectación o no del quiasma o de la visión. ¿Sí? Y la apoplejía hipoficiaria, esto es cuando el tumor o crece demasiado rápido, o si no lo que se produce es como si fuera un microinfarto en la hipófisis y genera una cefalea intensa que no puede ser, o sea, que no disminuye con nada, y hay que operarlos medianamente a la brevedad para sacar, digamos, la lesión. El tratamiento es quirúrgico o farmacoterapia, por ejemplo, los prolactinomas, siempre se ve acá carbolida. Los prolactinomas son generalmente tumores muy grandes que invaden, exceden ya la silla turca, pero tienen la particularidad de que con la cabergolina disminuyen su tamaño prácticamente hasta el nivel normal y no es necesario operar. ¿Sí? Por eso es muy importante hacer un buen perfil hormonal. Y en los otros casos se hace un tratamiento quirúrgico. Las complicaciones más frecuentes en este tipo de tumores son la diabetes insípida, la insuficiencia suprarrenal o fístula de liquidez cefalorraquídea. Diabetes insípida porque estamos trabajando cerca de la neurohipófisis y muchas veces quedan algunas alteraciones y el paciente necesita algún, digamos, suplemento, digamos, para controlar esa diabetes insípida. Sino también la insuficiencia suprarrenal, ¿por qué? Porque el paciente se le da corticoides previo y post a la cirugía,
y a veces puede producir una insuficiencia suprarrenal. Estos casos, como le dije antes, también se hacen en el postoperatorio en estricto control con el endocrinólogo para ir bajando, digamos, la dexametasona y que empieza la producción desde la glándula suprarrenal de corticoides. Y fístula líquido cefalorraquídeo, porque nosotros abrimos este tipo de cirugías, se accede por la nariz, ya sea con microscopio o con endoscopio, y arriba, digamos, del tumor de la cisaturca se encuentra la cisterna supracelular, en el cual tiene bastante líquido cefalorraquídeo, y si en algunos casos esta fístula, esta cisterna supracelular se abre, empieza el líquido cefalorraquídeo va a estar en comunicación con la cisaturca y con la nariz y el esfenoides y demás, el seno esfenoidal, entonces hay que hacer un sellamiento bien de esa lesión, de esa apertura, para disminuir la posibilidad de la fístula del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque nosotros al tener contacto, la fístula del líquido cefalorraquídeo es la comunicación, digamos, del líquido dentro del cráneo con el exterior, y tiene altas posibilidades de complicarse con una infección de meningitis. Los linfomas, tenemos primarios o secundarios. Generalmente en los linfomas, como les dije antes, tienen muy buena respuesta a corticoides o a rayos y quimios, por lo que en la mayoría de los casos se realiza solamente una biopsia estereotáxica, se confirma el diagnóstico y se trata con corticoides, rayos o quimios. Prácticamente es muy improbable que nosotros tengamos que hacer una resección quirúrgica completa de un linfoma. Lo que sí hay que tener en cuenta que antes de hacer una biopsia con linfoma, en un paciente con una sospecha de un linfoma, hay que suspender mínimo 5 días antes el tratamiento con corticoides, porque cuando nosotros si no hagamos la biopsia, el tejido lo va a haber limpiado, digamos, el corticoide o borrado, y no vamos a tener material que nos diagnostique el linfoma. Después tenemos el ependimoma, es el 5% de todos los tumores intracraneales, el 9% de los tumores pediátricos, es un tumor de la fosa posterior, y muchas veces también puede encontrarse a nivel de raquis medular, pero esto es más frecuente en los adultos. Es un tumor maligno, y muchas veces lo que hace es metástasis en gotas, que se dice que es a través del líquido cefalorraquídeo, en gotas hacia la médula. Por eso siempre que nosotros se sospeche que tenemos un ependimoma, hay que hacer una resonancia también de la columna para descartar que no tenga metástasis en gotas. Siempre que se pueda, se hace una resección completa, y a veces es necesario también hacer quimio y rayos. Esto de quimio y rayos, como les dije que es más frecuente en los pediátricos que en los adultos, hay que tener en cuenta la edad del paciente, porque no se aconseja hacer radioterapia antes de los 5 años, porque va a producir alteraciones en el crecimiento y puede producir retraso madurativo. El meduloblastoma es otro tumor que también es maligno y es más frecuentemente es una patología de los pediátricos. La localización más frecuente es el vermis, el cerebeloso, el techo de cuarto ventrículo, y el tratamiento también, siempre que se pueda hacer, es cirugía, quimio y rayos. Siempre hay que tener en cuenta estos dos tumores cuando encontramos un tumor de la fosa posterior, porque muchas veces se comportan de la misma manera, digamos, imagenologicamente. Y como les dije antes, tanto el ependimoma como el meduloblastoma, al comprimir el cuarto ventrículo, pueden causar hidrocefalia, por eso hay que actuar de urgencia, y a veces también muchos pacientes van a necesitar, o previo a la cirugía, una válvula para tratar, digamos, la hidrocefalia. Ya vamos terminando, chicos. Con respecto a las metástasis cerebrales, como les dije antes, si ponemos a todos los tumores juntos, primarios y secundarios, las metástasis cerebrales es el tumor más frecuente, y dentro de estos, el cáncer de pulmón y el de mama son los más frecuentes. Acuérdense siempre que el cáncer renal y el melanoma debutan con sangrado, y una particularidad también es que el melanoma, esto es, hay que le interese la neurocirugía, cuando lo ves en quirófano, o sea, la lesión es bien negra, como si fuera el mismo lunar digamos, de la piel. O sea, es un tumor bien negro, que no pasa lo mismo que con los otros tumores, que lo ves como grisáceo. ¿Sí? Siempre que nosotros tengamos un paciente con una metástasis cerebral, son pacientes que se tratan en conjunto acá en el hospital, por ejemplo, con clínica y con oncología. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene más de 2
metástasis cerebrales, el paciente va a indicarse otro tipo de tratamiento, no un tratamiento quirúrgico de resección. ¿Sí? Siempre que se pueda hacer un tratamiento quirúrgico es cuando se tiene de entre una y máximo 2 lesiones, y si esas 2 lesiones están en el mismo hemisferio cerebeloso o accesibles a poder ser resecadas en la misma intervención. Y también algo que se prefiere hacer, como les contaba antes, que a veces el paciente viene con síntomas neurológicos, entonces se diagnostica una lesión, se sospecha que es una metástasis, se hace el screening, se encuentra otra lesión. Siempre esto también se habla entre oncología, clínica y demás, porque si el paciente a lo mejor lo que le está causando los síntomas ahora o le está invalidando es la lesión cerebral, se prioriza en resecar esa para aliviarle los síntomas al paciente y obtener muestra de ahí, ¿sí? Y terminamos.